les interesa, por qué les sigue interesando, si quisieran una especie de biografía, mini biografía intelectual activa. Y luego la idea era hacer una mesa muy abierta de diálogo, de reflexión, donde Gustavo hará las preguntas, Miguel hará las respuestas. Lo he logrado, ya tuve mi cuota. A partir de sus respectivos recorridos en torno al tema, invitándolos a pensar tanto el ensayo en general como el ensayo latinoamericano en particular, y además desde sus respectivos caminos críticos. Y abrirnos luego, por supuesto, a los comentarios, a las preguntas, observaciones de todos ustedes, porque además les prometí a los alumnos, ya que falté un par de clases por culpa de organizar este coloquio, que aquí tendrían la verdad revelada sobre el ensayo, lo que no les dijo la maestra. Muchísimas gracias a todos. Sí. Entonces, Miguel Gómez, entonces, ¿te parece? Sí, Miguel Gómez. Hagamos una rueda. Sí. Miguel Gómez. Las preguntas. A ver, ¿cómo empecé a trabajar con el ensayo? Es sí. la pregunta esencialmente. Bueno, ¿me oyen? ¿Se oye? Sí. A ver, yo empecé a preocuparme con este tema en Caracas cuando estaba estudiando la licenciatura. El área de mi tesis de licenciatura era totalmente diferente. Yo trabajaba con la picaresca española, estaba muy metido en el Siglo de Oro. Pero antes de irme de Caracas a los Estados Unidos a hacer el posgrado, me empezó a preocupar el hecho de que la mayoría de los escritores que me apasionaban de la tradición venezolana, unos eran poetas, otros eran narradores, pero el común denominador allí era que todos eran ensayistas al mismo tiempo y no encontraba básicamente textos que pudieran atar esos cabos sueltos. Me empecé a dar cuenta, el vacío bibliográfico con respecto a la propia tradición venezolana era enorme y uno acaba preguntándose, bueno, ¿qué pasó? Este no es el país de Andrés Bello. De aquí no salió Andrés Bello, de aquí no salió Simón Rodríguez. ¿Cómo se explica que toda esa tradición, porque se remonta justo a la época de la Guerra de Independencia, cómo se explica que haya caído en ese olvido? Ha habido últimamente pensadores que dicen que, bueno, que Venezuela es un país que todos los días se reinventa. Allí como que otros países, la fuente primaria de símbolos es muy antigua, es un pasado inmemorial, indígena o la tradición colonial. El módulo de operaciones de la imaginación venezolana es distinto. Es un módulo de operaciones moderno, en el sentido de que comienza con la Guerra de Independencia y todas las mitologías comienzan allí. Y eso implica, o suponía yo, que obviamente la tradición iba a estar dinamitándose constantemente. Y es lo que sucede cuando uno trata de recuperar el pasado histórico literario, ¿sí? No había libros que ataran todos esos cabos y cuando me fui a estudiar el posgrado pensé que era un buen tema. Y precisamente mi tesis de doctorado tiene que ver con, no tanto con una historia de la manera tradicional, es decir, con el fetiche de la fecha, ¿no? Tratar de organizarlo todo cronológicamente, sino de ver cómo dialogan esos textos entre sí, ¿no? Como una especie de cuerpo, de cuerpo vivo. Y allí comencé pues con toda esta inquietud. Además que tuve la suerte de conocer directamente a varios de estos nombres. Juan Liscano estaba allí, Eugenio Montejo, Francisco Rivera, Guillermo Sucre. Creo que es un panorama muy rico que estaba descuidado y yo traté de aprovechar la oportunidad de alguna manera. Y a partir del trabajo doctoral traté de abrirme, ¿verdad?, al resto de Hispanoamérica. Después empecé a trabajar precisamente con ensayo hispanoamericano en general. Y otra ramificación de todo esto es la teoría de los géneros. Uno no puede ocuparse del ensayo sin empezar a obsesionarse con la genealogía, ¿sí? Porque el ensayo desde que se institucionaliza, ¿no?, en el Renacimiento es un detonador de preguntas de teoría de los géneros, ¿sí? Otros géneros literarios, los nombres, los marbetes que se usan para ellos simplemente designan una actividad, ¿verdad? El cuento cuenta, ¿verdad?
el drama dramatiza, pero el ensayo, ¿qué hace? El ensayo se abstiene de llegar a una forma. Ya de por sí eso es como una especie de desafío, de planteamiento de un desafío. Y además que si uno estudia el corpus, comenzando desde el Renacimiento, ya se da cuenta de que una de las principales obsesiones del ensayo mismo es el ensayo. ¿Sí? Es este Ouroboros constante. ¿Sí? Y bueno, así empecé. No sé si por allí va la pregunta. Sí, Gustavo creo que quiere hablar. No, yo tengo un par de preguntas para Miguel Gómez. No, la historia de Miguel y la mía, voy a hacer una especie de outing aquí delante de ustedes. La historia de Miguel y la mía están enlazadas en un momento del pasado. Miguel y yo tuvimos en Caracas, creo, en distintos momentos de nuestra trayectoria, la suerte de haber podido trabajar con un crítico, ensayista, lingüista, también venezolano, que se llama Francisco Rivera. Francisco Rivera tenía muchas virtudes y entre las distintas virtudes que tiene, no vamos a hablar del pasado, está la de ser una persona que desde siempre cultivó una prosa ensayística que se nutría de lo mejor de la tradición venezolana, es decir, de Picón Salas, es decir, de Guillermo Sucre, es decir, de toda una historia del ensayo venezolano que está todavía por escribir, como dice Miguel. Rivera tenía también la enorme virtud de ser un hombre extraño en la Venezuela de la época, que tenía una apertura hacia México, una enorme apertura hacia México, y es a través de Francisco Rivera que yo vengo a México por primera vez ya adulto, y que logro conocer, entre otras personas, a Octavio Paz, por supuesto, como ensayista, pero también a Alejandro Rossi, a quien conozco por primera vez gracias a Francisco Rivera. Y Alejandro Rossi era como otro eslabón más dentro de la tradición de la ensayística venezolana. De modo que en mi caso particular creo que hay una cuestión al mismo tiempo de afirmación identitaria del género ensayístico como algo propio de mi tradición nacional, y otra cosa que es la posibilidad de dialogar con otras literaturas latinoamericanas, incluso con el espacio literario latinoamericano, a través de ese género, que ha sido uno de los géneros latinoamericanos por excelencia, uno de los géneros donde el espacio latinoamericano ha sido pensado, imaginado, analizado, etc. Y esto también forma parte de mi tradición, porque una de las características curiosas de ese país, que es Venezuela, es la de concebirse siempre dentro de ese espacio. Hay una gran dificultad para el venezolano, al menos dentro de los círculos intelectuales y políticos, de pensarse al margen del resto del continente. En ese sentido, creo que el bolivarianismo es una forma de internacionalismo, como lo fue también en su momento la actitud de Bello, o como lo fue en su momento la actitud de Simón Rodríguez, pensarse en términos continentales. Eso parte de mi vínculo. Yo seguir trabajando con el ensayo, seguir escribiendo con el ensayo, es de algún modo seguir instalado dentro de una cierta tradición venezolana y latinoamericana, sobre todo viviendo y trabajando en Francia, porque a mí el género del ensayo me recuerda siempre algo de la condición latinoamericana, que es la resistencia a los sistemas de pensamiento europeos. Una forma de resistencia a esas formas de pensamiento europeos a través de un llamado más bien hacia la imaginación, hacia el papel que la imaginación puede cumplir en un momento dado también como forma de conocimiento. Y luego hay un tercer aspecto que creo que voy a utilizar un ejemplo de Javier Marías para explicarlo, porque Javier Marías lo dijo muy bien un día y creo que está en lo que ha escrito Liliana, muy bien expresado, y está en todo lo que uno puede considerar como ensayo. Una vez en Radio Francia, recuerdo, estaban entrevistando a Javier Marías, y en el curso de la conversación
uno de los periodistas, Freidenberg, le preguntó a Marías, pero Marías, y en el fondo, ¿por qué usted escribe? Denos la razón final. Parece retórica la pregunta, parece tonta, pero no lo era en el contexto de una entrevista que iba muy a fondo entre las formas de trabajar de Marías. Y Marías dijo algo que para mí es esencial para entender el ensayo y la literatura, que parece muy simple, parece muy tonto, pero que no lo es. Marías dijo que él escribía porque escribir era una forma de pensar que solo existía escribiendo. Es decir, que solo escribiendo se piensa así. Es decir, que la escritura es una dimensión del pensamiento que no preexiste ni posexiste ese acto. Y eso me parece que el ensayo lo encierra muy bien. A mí la ensayística que me gusta en Paz, en Rossi, en Piconsalas, es aquella donde yo veo justamente que la escritura para ellos es una manera de pensar única, que no tiene que ver con otras, sino que tiene su lógica propia. Eso me fascina. Digamos que ahí, esa sería mi relación pues, con el ensayo. Creo que esa respuesta de María, que parece simplísima, sencillísima, tonta, incluso dice muchísimas cosas sobre la dimensión del ensayo como lo diríamos, como una manera de pensar específica. ¿Okay? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá y bueno, aprovecho de una vez para agradecerle a la maestra Liliana la invitación aquí a estar con todos ustedes. Mi relación con el ensayo empieza, creo yo, también en los estudios universitarios de primer ciclo, que en mi caso vivían un poco ya el apogeo de la forma artículo como instrumento de evaluación del trabajo universitario. Y recuerdo pues que en aquellos tiempos yo estudié literatura, digamos, no despertaban mucho mis simpatías y siempre, digamos, había encontrado mayor filiación quizás con una escritura de corte más libre, más imaginativa. Y recuerdo que un poco mis trabajos universitarios fueron así, probablemente no tuvieron el mayor éxito por lo que acabo de decir. Y luego cuando hice mis estudios de maestría, yo estudié Historia del Arte, fue siempre una disciplina que me cautivó, a mí me ha interesado mucho el problema de la imagen y la dicotomía que supone el hecho de hacer obras de arte con palabras y hacer obras de arte con cosas, ¿sí? Y en ese entonces pensaba un poco qué podía hacer yo. Y yo no lo sabía en ese entonces, elegí por trabajo de investigación hacer algo sobre una crítica de arte que fue muy importante en Colombia a mediados del siglo XX, y pues finalmente yo estaba haciendo un trabajo sobre una ensayista, eso lo supe después. Esa crítica se llama Marta Traba, ella fue, digamos, como una figura rutilante en el espacio cultural e intelectual colombiano. Ella había llegado con su esposo colombiano a mediados de la década del 50, había empezado a trabajar en medios de comunicación, a trabajar en televisión y en radio, y traía un bagaje importante, digamos, de formación en literatura, en filosofía y en historia del arte. Hice un trabajo sobre ella más centrado, digamos, en el problema de la crítica, que es un tipo de escritura también con un estatuto un poco inestable, y más aún en el de la crítica de arte, digamos, que ha gravitado en torno a plataformas muy diversas de expresión. La historia del arte tuvo un papel importante en la formalización de los estudios sociales y humanísticos en las universidades latinoamericanas y en Colombia en particular, y eso quizás me permitió tener alguna conciencia del campo, ¿no? Luego, cuando hice mi tesis doctoral, que la hice en la Universidad de Antioquia, la universidad estatal de la ciudad de la que yo vengo, que es Medellín, decidí que quería hacer un trabajo
sobre ensayo, porque eso me permitía un poco mantener el interés que ya había tenido en el trabajo previo y también mirar como una especie de adentro y afuera de las instituciones literarias que a mí siempre me llamó mucho la atención, y digamos como entender la autonomía del ensayo, pues no solamente en términos estéticos o literarios, sino también institucionales. Para mí fue pues como una oportunidad interesante porque descubrí algo pues parecido a lo que mis antecesores mencionan, y es que aunque en Colombia hay una tradición bastante robusta y respetable de ensayismo, los estudios realmente eran muy precarios, ¿sí? Y casi que costaba encontrar trabajos que por lo menos definieran el corpus, ¿sí? No había ni siquiera una identificación mínima de lo que podría ser el trabajo de ensayistas colombianos que desde el siglo XIX pues fueron visibles, importantes y que tuvieron alguna repercusión en el continente, ¿no? Entonces decidí pues hacer mi investigación un poco partiendo de una discusión sobre el posible estatuto estético literario del ensayo, y luego dedicar mi aproximación a ensayistas colombianos que tenían, digamos, un trato con la literatura un poco problemático, digamos que eran autores hasta cierto punto extraterritoriales, por decirlo de alguna manera, y escribí algo sobre estos tres escritores de épocas distintas, de filiaciones políticas muy diversas, que oscilan desde la izquierda hasta el catolicismo más reaccionario, y que pasan, digamos, por distintos procesos como de la configuración ideológica del país. Esos autores eran un ensayista que tuvo una gran circulación por distintos países de América Latina, que es Baldomero Sanincano, y sobre quien pues a mí me parecía como increíble que no hubiera un trabajo más o menos decente. Sanín fue un tipo absolutamente prolijo, desigual en su escritura, pero participó en los debates modernizadores más importantes de Colombia, tuvo un papel, digamos, como mediador en la llegada de muchas referencias a Colombia, y ese fue, digamos, como el primer objeto de mi interés. Luego trabajé a un ensayista, como podría decir, como de tiempo completo. Eligió el ensayo como su gran punto de trabajo, que se llama Hernando Telles, y que pues había sido reconocido fundamentalmente como un cuentista. El tipo escribió un libro de cuentos que fue muy importante en lo que en Colombia se conoce como literatura de la violencia, y eso como que obstruyó la comprensión de un trabajo ensayístico y diarístico que fue muy importante en su momento en Colombia, pero que nunca fue reeditado ni trabajado. Y terminé mi aproximación con un aforista católico llamado Nicolás Gómez Dávila, quien da, digamos, en Colombia como un perfil muy distinto a la forma de ensayo. Y pues de camino en esa aventura investigativa que Liliana conoció, Liliana fue lectora de mi tesis doctoral, ese trabajo que estoy mencionando, pude hacer algunas otras cosas. Una de ellas que pues a mí me sorprende todavía, porque en Colombia un tópico que es más o menos habitual en América Latina no se había explorado bien, y es la existencia de un ensayo de interpretación o de lectura del ser nacional. Y más o menos la hipótesis era que en Colombia no había habido una práctica ensayística ocupada de su nacionalidad o de sus procesos identitarios, y algo de eso hice hace poco, digamos, mostrando que sí, que había, digamos, una tradición que había tenido, digamos, una circulación diferente a la que había podido tener en América Latina, pero que existía y que merecía como algún trabajo. Ya en este momento pues mis intereses tienen que ver tal vez más con la imagen y con la presencia que el discurso ensayístico tiene en plataformas amplias como las que se han discutido acá, y de eso pues voy a hablar el jueves. ¿Y tú? Acabaste de llegar. Bien, ya respiré. Ya no estás.
Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerle a la profesora Liliana por la invitación. Perdón que llegué tarde, no fue mi intención, lo juro. Bueno, me siento un poco rara con la presentación que hace la profesora Liliana porque no considero entrar en la primera descripción, ¿no? de la gente que sí se ha ocupado seriamente del ensayo. Yo creo que soy apenas una pretendiente muy enamorada de la forma ensayística, más en su lectura. En su escritura todavía no considero llegar a expresarme ensayísticamente. Mis coqueteos con el ensayo comenzaron, yo creo que como muchos de ustedes, afortunados mexicanos, con Alfonso Reyes. Cuando conocí a Alfonso Reyes yo quedé enamorada, sí, absolutamente, sobre todo a partir de la lectura, ¿no? de Visión de Anáhuac. Después de eso yo no fui la misma y mi modo de leer la forma ensayística no fue la misma. Si uno devuelve, digamos, la cinta al modo como en la escuela, en la facultad, en las diferentes escuelas, la formación en literatura, la formación que uno recibe, siempre le están diciendo a uno sus maestros, por lo menos en los 90s y avanzado el 2000, que fue cuando hice mi pregrado, le dicen a uno, esto es una novela, esto es un cuento, esto es un poema, esto es un drama, pero nunca le dicen a uno, esto es un ensayo. Repare en cómo está escrito y en su modo de expresión y en el sujeto que está hablando ahí. Eso nunca pasa por la boca de nadie. Y cuando tiene uno el feliz encuentro de un Alfonso Reyes o de cualquier ejemplo que tengan en la cabeza, les vendrá bien, uno le comienza, si se lo toma en serio, comienzan esas preguntas. Oiga, pero ¿por qué este sujeto lo dice así? ¿Por qué le dice a uno que 2 barcos rayan el Atlántico para llegar, 3 barcos rayan el Atlántico y uno se lo imagina así y le cree? Entonces, esas preguntas que son muy básicas me hicieron pensar que el ensayo valía la pena ser pensado aparte. Realicé un trabajo muy, muy desde el amor, muy desde el afecto, pero también desde la ingenuidad, que creo que es la mejor forma de acercarse sin obligar a los textos a decir cosas. Un trabajo sobre la crítica literaria en Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña y José Carlos Mariátegui. Y ese trabajo como que me abrió el horizonte, me llevó a pensar en los problemas epistémicos de la forma ensayística en lengua española, que ya Rafael Gutiérrez Girardot nos había anunciado, pero que como era un poquito mezquino, no nos desarrolló muchos asuntos, nos los dejó como tareas pendientes y muchas tareas pendientes. Entonces comencé como a tratar de relevar modestamente, porque obviamente con todo ese trabajo que dejó Gutiérrez Girardot pendiente es muy difícil hacerlo, pero comencé como a tomar esas pequeñas líneas que él lanzó en sus textos fundamentales, sobre todo a partir de los problemas epistémicos, los problemas conceptuales de la forma ensayística en lengua española, lo cual lo lleva a uno a leer cosas que de repente no son tan divertidas, como leer, no sé, a Cadalso, a Jovellanos, que ya no son Alfonso Reyes, pero que igual le iluminan a uno el camino para entender el proceso de la construcción de la expresión ensayística en lengua española. Y luego llegué a ese lugar feliz en el que ahorita habito, que es la lectura de Mariano Picón Salas, su formación en los circuitos intelectuales chilenos, en las revistas especializadas y culturales de línea anarquista y socialista chilena. Entonces ahí me encuentro. No puedo decir que esté en un gran nivel de lectura del ensayo en todo lo que implica, pero cuento con la fortuna de tener buenos interlocutores en Chile, siempre muy inquietos, y ahora estamos trabajando con la relación de la forma ensayística y la teoría crítica, la lectura, una lectura de la forma ensayística de los problemas actuales de la teoría crítica, y básicamente estamos trabajando muy concentradamente en los problemas del americanismo y en particular en el ensayismo de Julio Ramos.
que le recuerda a uno, guardando las proporciones por supuesto, y me disculparon, pero le recuerda a uno la hermosa pluma de Alfonso Reyes también, porque tiene mucho vuelo esa forma ensayística. Entonces da gusto trabajar con ensayo, que además de estar muy bien escrito, le ilumina a uno el panorama de la reflexión epistémica, histórica, conceptual. Entonces ahí voy. Eso es todo. Ahora que dices Julio Ramos es otro de los invitados que no pudo estar aquí porque era otro de mis sueños tener aquí sentado también a Julio Ramos. Tenía que estar en Chicago esta semana, pero no pierdo la esperanza ya se me hizo el milagro con Miguel Gómez, ¿por qué no se me hace el milagro? Y hablaban de Picón Salas y pensé que esta mesa se podría perfectamente llamar Y va de ensayo, en homenaje a Picón Salas. Bueno, yo también evoco la forma en que llegué a este tema a partir de mi toma de decisión. Tenía que decidir qué tema de tesis elegir en el Colegio de México. Y estaba yo por otras líneas de trabajo novohispanas cuando me enamoré de Ezequiel Martínez Estrada. Fue un amor a primera lectura. De todas maneras, el corazón me decía que me dedicara a Martínez Estrada, la razón me decía que me dedicara a Pedro Enrique Sureña, ganó el corazón, pero por eso es que ahora publiqué un viaje en tren imaginario, ni tan imaginario, porque en efecto Enrique Sureña y Martínez Estrada se conocieron, viajaron en tren de Buenos Aires a La Plata. Entonces yo reconstruí, como agradecimiento a Antonio Alatorre, además que era mi director de tesis, un viaje imaginario. Pero me quedé con el corazón y les recomiendo que todos hagan lo mismo con su tesis de doctorado. Cuando empecé a internarme por los terrenos de Ezequiel Martínez Estrada y el ensayo, descubrí, con un poco lo que platicaba Efrén, que no había herramientas, una caja de herramientas para trabajar el ensayo, que estaba más, la lírica, el teatro tenían más herramientas que el propio ensayo para hincarle el diente. Entonces, por una parte estaban los viejos grandes maestros que habían dado las viejas grandes definiciones de ensayo, entre ellos, por ejemplo, Picón Salas, Medardo Vitier, que me impresionaron, pero que ahora que estoy más viejita, vuelvo a ellos y digo que fueron genios, pero en su momento yo estaba buscando otra cosa, alguien que me ayudara a leer y a analizar el ensayo. Entonces, bueno, mi camino empezó, como el de todos nosotros, por Lukács, por Adorno. Posteriormente, había muy poco en esas épocas escrito y traducido al español sobre ensayo. Max Bensen no estaba traducido al español. Poco después se publica este libro extraordinario de Reda Bensmaya sobre Roland Barthes y el ensayo. Poco a poco entonces fui armando una pequeña biblioteca sobre el tema y encontrando algunas líneas para ingresar a Martínez Estrada. Martínez Estrada, como agradecimiento por haberlo elegido como tema de tesis, finalmente fue muy generoso conmigo porque recuerdo incluso visualmente tener todos los libros desparramados sin poder encontrar el hilo conductor que me armara la tesis. Y recuerdo que en algún momento, trabajando con James Ballender, dije, James, paradoja. La palabra clave aquí es la paradoja. Y en efecto encontré que la clave de la forma de interpretación del mundo de Martínez Estrada, pero también la clave de su propia escritura, pero también la clave organizativa de sus escritos, era la figura paradójica. Entonces dije, bueno, pero si era tan fuerte, si en realidad es tan fuerte, me decía yo a mí misma, Liliana, si es cierto lo que estás viendo aquí, y si Martínez Estrada dejó tantos manuscritos
a cuál más loco, un manuscrito sobre el ajedrez, un manuscrito sobre el violín, un manuscrito sobre Balzac, y sobre la novelística en Balzac. Dije, bueno, a lo mejor en su biblioteca haya algo sobre paradoja, y lo encontré, en efecto, hay un manuscrito sobre la paradoja, que es otro de los temas que tengo pendientes por trabajar, un manuscrito dedicado a la paradoja. Bueno, y a partir de allí siguió firme mi amor por Martínez Estrada, pero también empezó esta línea de trabajo que es la que me ha traído hasta aquí hoy con ustedes, ¿no? Hoy, aquí, ahora, que es el ensayo. Y hubo distintas etapas. Mi primer deslumbramiento era que era una forma que a la vez era ergon y energeia, es decir, era una cosa, era un tipo discursivo, o tal vez una forma genérica, pero que guardaba una energía, un pensar activo. Entonces decía yo, bueno, ¿cuál de las dos cosas, ¿no? ¿Por dónde me voy y cómo salvo este tema? Y también otra cosa que vi es que había muchas antologías dedicadas al ensayo en América Latina. Cada una tenía un prólogo explicativo donde el respectivo autor explicaba qué era para él el ensayo, pero luego había un salto hacia los textos y no había análisis, no había análisis. Entonces, lo que he estado tratando de hacer es encontrar puntos de ingreso. Allí fue que encontré la teoría genológica de Miguel, que me ayudó muchísimo para empezar a pensar el ensayo como género, como miembro de la familia de los géneros, y también empezar, como creo que estamos haciendo todos, grandes preguntas para hacerle al ensayo, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas preguntas ya ustedes las conocen. Una de ellas, que es la que, bueno, he planteado en mi último libro, la relación entre ensayo y verdad, entre ensayo y buena fe, la búsqueda de sentido como una marca de agua del género, como hoy se decía en la mañana, pero otra pregunta grandota que se me ocurrió hacer es, haciendo una especie de juego de palabras, el nuevo mundo del ensayo y el ensayo del nuevo mundo. Esto es, hasta dónde el descubrimiento de América incidió profundamente en Montaigne, no solo cuando hablaba de los caníbales, sino que algo pasó en su escritura, algo pasó algo tuvo que ver la apertura de horizontes de la época de Montaigne con la aparición del ensayo, ¿no? Bueno, y la última pasión que está aquí sobre la mesa surge a partir de la lectura de Bensmaya, pero sobre todo de la obra de Kuisma Korhonen, que plantean la importancia de la amistad como una figura clave para la escritura del ensayo, para el pensar el ensayo, y una amistad vista desde el punto de vista diurno, como civilidad, como encuentro, como diálogo de amigos en la plaza pública, pero también la amistad del lado nocturno, como la que plantea Roland Barthes, ¿no? Como un verdadero encuentro de seducción, de invitación uno a uno para completar el sentido, ¿no? Bueno, estos son así a grandes rasgos el momento en que ingresé al ensayo y que creo que no voy a abandonar nunca. Bueno, sigamos la charla. Sí, le toca a Miguel. A ver, hay una imagen que usó ahora Liliana que me gustó muchísimo, y estoy tratando de conectarla con la pregunta inicial que nos hizo sobre cómo nos vinculamos con el ensayo, ¿sí? Que es la de la caja de herramientas. Yo recuerdo claramente cuando empecé a trabajar con el ensayo, haber tenido un sentimiento de orfandad muy extraño, ¿no? Yo veía que las personas que se dedicaban a narrativa
que se dedicaban a poesía tenían un repertorio de posibilidades increíbles, y cuando me acercaba a buscar instrumentos teóricos, ¿no?, para poder abordar ese género, lo que encontraba era vacío. Estoy hablando de principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Y creo que a partir de ese momento todo lo que he hecho acerca del ensayo tiene que ver con tratar de organizar de alguna manera una caja de herramientas, como dices tú, eso es una bella metáfora, ¿sí? Se me ocurre que en estos momentos, digamos, se ha hecho mucho, si no lo que tenemos aquí precisamente es una buena prueba, se ha escrito bastante, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Y digamos, son tantas, ¿no?, que solo se me ocurre organizarlas como grupos de problemas, sistemas de problemas que como estudiosos del ensayo todavía tenemos por delante, ¿sí? Uno sería, por ejemplo, y vuelvo a la genealogía, debemos ser conscientes de que acercarse al ensayo implica un horizonte de cuestiones de teoría de los géneros, precisamente. Digamos, siempre cuando abordemos la literatura vamos a tener ese desafío por delante, pero en el caso del ensayo es particularmente importante, ¿sí? A ver, no hay manera de hacer teoría literaria sin hacer teoría de los géneros, ¿sí? Si ustedes recuerdan, textos fundacionales, Platón, Aristóteles, la poética, la primera línea, me propongo hablar de la poesía y de sus distintas especies. Es decir, no hay manera de abordar esa abstracción absoluta que es la poesía o la literatura sin estar al mismo tiempo lidiando con esas variedades o especies, porque el género literario esencialmente es una categoría mediadora. Tenemos una abstracción suprema que es la poesía o la literatura, para decirlo modernamente, y después tenemos un hecho absolutamente material y concreto que es un grupo de palabras tejidas entre sí, ¿no?, el texto. No hay manera de pasar del texto a la literatura, que es algo que nos interesa, sin pasar por la aduana de los géneros. Y aquí estoy usando una metáfora de Reyes, ya que les gusta tanto Reyes, la aduana, ¿no? Claro, lo que dije anteriormente, ya el ensayo lleva en sí esa carga, esa marca, esa distinción que nos está haciendo constantemente o conscientes, ¿verdad?, de su problema. Su problema es no llegar nunca a la forma, ¿sí? Ese es uno de los horizontes o sistemas de problemas que se me ocurre que tenemos por delante. El siguiente se desprende, digamos, de ese horizonte, que es esencialmente, si vamos a hacer una teoría moderna de géneros para poder ocuparnos del ensayo, también tenemos que pensar que no estamos lidiando con esencias, ¿verdad?, con sustancias eternas o fijas, ¿sí? El género es una entidad, creo que lo dije esta mañana, ya no me acuerdo, he hablado tanto que me pierdo un poco, una entidad en principio vacía, es decir, un espacio mental que cada cultura va creando, va construyendo, y cada cultura lo puede llenar de una manera distinta, incluso si, digamos, hay ciertas coincidencias en esas casillas que las culturas se inventan. Por ejemplo, en español tenemos el estante mental llamado novela, pero en inglés tienen algo parecido, tienen novel, pero también tienen romance, ¿verdad? Es decir, que los libros que se van a poner en esos estantes mentales en inglés se van a separar. Hay dos cosas diferentes allí que en español ponemos en la misma casilla. Igual pasa con ensayo. Lo que llegamos a llamar ensayo en nuestra cultura puede ser una cosa totalmente diferente a lo que otras culturas definen como ensayo. Es decir, no podemos, en suma, no podemos lidiar con el ensayo en términos demasiado abstractos, porque siempre vamos a estar preguntándonos, ¿ensayo para quién, dónde y cómo? ¿Verdad? Los géneros mutan, los géneros no son eternos, ¿sí? Hay otro sistema de problemas allí, vamos a seguir hablando de herramientas, que se desprende también de lo anterior, están más o menos conectados. No se trata solo de un problema de escritura, de generación de discursos, sino que viene todo el mundo pragmático, social,
que hace posible que un escrito salga de un individuo y llegue a otros. Es decir, cómo circulan los textos. Eso es un terreno de estudio esencial para entender el ensayo. Comenzando por el hecho mismo, ¿verdad?, del surgimiento del ensayo en el Renacimiento. ¿Habría sido posible eso sin la imprenta, por ejemplo? Ese medio se ha escrito mucho sobre, lo que Frederick Jameson llamaba el ego monádico burgués de Montaigne, que era necesario para que apareciera el sujeto opinante, pero tan necesario como el ego de Montaigne, y estoy usando todas estas palabras con comillas, cuidado, aunque no se vean, tan importante como ese ego era el ego de sus lectores, ¿verdad? Ese lector burgués que estaba tratando de establecer una relación de amistad, como decíamos esta mañana, y la imprenta hizo posible eso. Vean, el libro existía, por supuesto, manuscrito, pero ¿quién detentaba ese poder? La clerecía, ¿verdad? Ciertos grupos nobles. De pronto aparece un grupo de lectores burgueses que logra encontrar en Montaigne y otros que escriben como Montaigne lo que estaban buscando. Después viene el periódico, ¿verdad? Ese otro medio que cambia enormemente lo que se llama ensayo. Después vendrá todo el problema que discutíamos esta mañana sobre ciertos campos de poder simbólico, de poder intelectual, como la universidad, el tipo de retos que le plantea al ensayo, el periódico, ¿verdad? Una vez que se desprende, ¿verdad?, del protectorado de la literatura en el siglo XIX, y ahora aparecen medios como la Internet, ¿verdad? Todo eso hay que explorarlo, ¿sí? Dos de esos sistemas de problemas, y termino. Uno sería también un horizonte de problemas de metodológicos, ¿sí? Cuando un estudiante en los años 80 se dedicaba al estudio de la poesía o de la narrativa, ¿verdad?, siempre venía el profesor responsable políticamente y socialmente, ¿verdad?, diciendo cuidado con el formalismo, ¿no? El formalismo, ser formalista era una mala palabra, pero resulta que aquí tenemos un género que más bien necesita un poco de formalismo, ¿no? Lo que ha tenido el gran problema en el caso del ensayo es que ha habido un exceso de contenidismo hasta ahora. Y esta es una palabra que crea David Lagmanovich, que en precisamente en los años 80, él maneja esta palabra para hablar del gran problema de metodología a la hora de abordar el ensayo. Es necesario buscar un balance, ¿verdad?, entre todo lo que es el mundo referencial del ensayo y el mundo verbal del ensayo. Yo creo que eso es un reto que todavía tenemos por delante. Si es verdad que el ensayo es un centauro de los géneros, bueno, cuando lo tratemos tenemos que ser médicos y veterinarios al mismo tiempo, ¿no? Tratar de balancear esos dos sistemas. Y finalmente, ensayo y poder. Ensayo y poder en sociedades específicas, no de manera abstracta. Conversamos esta mañana sobre Bourdieu, ¿verdad?, sobre sus teorías de la economía simbólica, ¿verdad? Si ustedes tienen un poeta o un novelista, ¿verdad?, el poeta y el novelista normalmente acumulan capital o poder simbólico intangible, absteniéndose de acumular poder o capital tangible, ¿sí? Y una vez que llegan a tener mucho capital inmaterial, aparecen las becas, aparecen las reediciones, etcétera, y hay una conversión de capitales y ese poeta pierde prestigio, ¿verdad? Vienen entonces las nuevas herejías, como las llama Bourdieu. Eso funciona bien durante ciertas épocas históricas, pero en el caso del ensayo, y el ensayo específicamente en Hispanoamérica, tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque, bueno, si el ensayo es esa cosa doble, ¿verdad?, según Reyes, vamos a tener que por una parte el ensayista acumula poder, acumula capital simbólico en lo que tiene de escritor, ¿sí? En el cultivo de ciertos valores inmateriales, estéticos, ¿sí? En eso funciona igual que los demás cultores de otros géneros, pero resulta que entonces en nuestras sociedades postcoloniales, cuando ese mismo escritor está hablando de temas políticos, de temas sociales, empieza a lidiar directamente con lo material,
con valores materiales, ¿sí? Eso afectaría a muchos poetas, pero en el caso del ensayo, en sociedades que se están formando, que están buscando maestros de la nación, profetas de la patria, el arconte, ¿verdad?, de la moral, sucede una cosa rara. El ensayista lidia con problemas materiales, pero ese mismo lidiar con lo material lo prestigia también. Entonces vemos que estos grandes nombres, Bello, Rodríguez, bueno, tantos otros, Sarmiento, no siguen los ciclos, ¿verdad?, de prestigio y desprestigio que muchos otros escritores siguen, precisamente porque están en una circunstancia, en una encrucijada postcolonial o postcolonial, no sé cuándo vamos a cortar esa cadena, ¿sí? Y con esto paro, ¿sí? Es un poco complicado pasar después de Miguel, pero bueno, voy a decir algunas palabritas sobre completar un poco o acompañar lo que ha dicho Miguel. La teoría del ensayo, efectivamente es un trabajo que ha venido haciéndose en los últimos años, básicamente. Yo creo que la cuestión de la teoría de los géneros, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dijo Miguel, y yo mismo he trabajado en teoría de los géneros, en particular sobre la lírica, sobre la poesía lírica, tengo tesis sobre ese tema. Pero yo la cuestión de los géneros, pienso que hay varios puntos que yo quisiera acompañar en el discurso de Miguel. Primero, la experiencia que yo tengo con el trabajo con la poesía lírica y con la noción del lirismo me enseñó que es quizá un poco más eficaz a veces mirar los géneros como nombres genéricos, es decir, utilizarlos como nombres complejos que designan una serie de características en un texto que van a variar en el tiempo. Es decir, que la utilización de la palabra ensayo en el 19 podía referir en un momento dado a una serie de características textuales y enunciativas, pragmáticas, que no van a aparecer algunos años después, o que van a variar y van a cambiar. O que lo que me interesaría a mí en la cuestión del ensayo sería menos presuponer un trabajo teórico sobre una especie de modelo que funcionaría de manera interhistórica, que observar las variaciones de un nombre complejo, como el nombre ensayo, como una etiqueta que está designando en distintos momentos distintas características textuales de un objeto dado. Creo que eso evita en buena parte presuponer la existencia de algo que tenemos que describir. No sé si me estoy explicando. Ese es el primer punto. El segundo punto que viene a completar también, o que viene a acompañar a también, tiene que ver con la manera como la teoría de los géneros sigue siendo tributaria, aún en sus realizaciones más contemporáneas, del pensamiento romántico y de la manera como desde el romanticismo la teoría de los géneros se construye como un complemento de la teoría de la expresividad y por ende va a dar una prioridad a la figura del autor, a lo que el autor dice que es el género y a la correlación, digamos, entre el escritor, ensayista y el tipo de escrito que produce. Es en esa interacción donde se va a situar el territorio de la dilucidación de lo que es un género. Yo creo que hemos tardado mucho en incorporar todo lo que es pragmática y teoría de la recepción, y si hay algo que me falta horriblemente, que yo quisiera tener para poder trabajar mejor en el ensayo, algo que en esa caja de herramientas brilla por su ausencia, es una historia de los públicos lectores. ¿Dónde están los lectores de los ensayos en todo esto? ¿Dónde están los públicos? Hay toda una sociología de la lectura que trabaja sobre esos públicos. ¿Quién leía ensayos? ¿Dónde están los testimonios de esos lectores? Porque una cosa es, claro, el deseo de un lado, pero del otro lado también completa la historia amorosa el deseo del otro, ¿no? que no siempre coincide y que hacía decir a Lacan que el amor era el encuentro siempre de dos inconscientes, ¿no? De modo que falta el otro lado, falta el lado del lector, falta esa sociología de la lectura del ensayo, que nos diga quién leía ensayos,
¿Cuánto y aquí entramos en todo lo que toca no solo la experiencia de lectura, sino la mediación editorial. ¿Quién editaba ensayos? ¿En qué colecciones se editaban? Esto lo ha trabajado Liliana. ¿Cuáles eran las tiradas que se hacían de esos libros? ¿Dónde se distribuían? ¿Entiendes? ¿Cómo se organizaba la promoción de esos libros? Y cómo los públicos los recibían o no los recibían en función de esa difusión. Yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer que es muy importante para entender lo que es el ensayo. Porque el ensayo no es solamente un mensaje, es también la recepción de ese mensaje, es también un acto comunicativo complejo. Un género es eso, un acto comunicativo complejo en el cual está, por supuesto, y ahí viene el problema de la teoría romántica, el autor, su expresión, su texto, etc. Pero están del otro lado los lectores, los públicos, etc. Y en Hispanoamérica, desgraciadamente, nosotros tendemos a veces a olvidar un poco la importancia de los públicos, en parte porque esos públicos son exiguos, son muy exiguos. Entonces preferimos a veces como no mirar demasiado que el impacto social que podían tener estas obras a través de sus públicos era limitadísimo, era extremadamente limitado, sin común medida a veces con las teorizaciones que se han hecho sobre ellos. Y esto es importante que lo veamos también, es muy importante que lo veamos. Y creo que cuando hablamos de espacio latinoamericano o del público, de esos ensayos latinoamericanistas de los años 50, hay que pensar también que jugar la carta del latinoamericanismo era jugar la carta de unos públicos ampliados, de una ampliación de públicos. Que de otra manera el ensayista quedaba como un poco prisionero de unos horizontes extremadamente pequeños. Entonces yo creo que eso hay que verlo también, eso hay que mirarlo, y a mí me gustaría, lo que me encantaría tener en los años por venir, es una sociología de la lectura del ensayo, y una historia de los públicos del ensayo, y una historia y una sociología de la edición del ensayo, ¿me entiendes? ¿Quién editaba? ¿Quiénes eran los editores del ensayo? ¿Y qué metían ellos en esa etiqueta cuando ponían ensayo, por ejemplo, para estos artículos o para otro tipo de cosas? De manera muy contemporánea, y lo veremos mañana un poco en mi presentación, ¿qué hace Jorge Herralde? ¿Qué hace Jorge Herralde, que tiene una colección de ensayos? Anagrama es originalmente una colección de ensayos. Cuando publica, por ejemplo, a Alejandro Rossi o a Sergio Pitol, los ensayos de Alejandro Rossi y Sergio Pitol en la colección Narrativas Hispánicas. ¿Qué está haciendo Jorge Herralde, que es un editor de ensayos? ¿Dónde está la frontera del concepto de ensayo contemporáneo para un editor como Herralde? ¿Me entiendes? ¿Por dónde pasa esto que mostraba el contraensayo, que mostraba esta mañana una de nuestras colegas? Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con todo lo que está ocurriendo a nivel de la red, a nivel de la producción de escrituras en Internet? Esto también hay que mirarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Dónde se sitúan la edición también y la publicación de ese tipo de textos? Pero yo creo que esto es todo lo que quería decir. La vamos a pasar a Efraín. Bueno, como supondrán, no tengo mucho que decir, pero tal vez apuntar dos cosas de dos imágenes usadas por Liliana, ¿no? La primera tiene que ver con la enargueia, ¿no? En el ensayo, que yo creo que es un concepto pues con una raíz retórica importante y que yo creo que uno podría entender como realización del ideal de presencia, ¿no? Del efecto de presencia que hace la verbalización, ¿no? Yo creo que esto es importante, especialmente en los textos ensayísticos que tienen que ver con el universo de la imagen, que, como les conté, es una de mis preocupaciones. Lo otro que yo quiero anotar es que cuando nos preguntamos por el posible impacto que el descubrimiento del Nuevo Mundo tiene en Montaigne, puede tener que ver con algo, con una hipótesis que yo no creo que esté pues, suficientemente desarrollada, que valdría la pena mirar, y es como la importancia que tiene el problema del espacio en el ensayo, ¿sí? Finalmente las artes literarias han estado asociadas, digamos, con la representación de la experiencia temporal, y el espacio parecería privativo, por ejemplo, de las artes de la imagen.
en ese sentido yo recuerdo algo que señala Arciniegas, Germán Arciniegas en su texto pues muy comentado, Nuestra América es un ensayo, donde él dice que en América triunfa el ensayo y que eso es fundamentalmente porque hay una primacía del espacio sobre la psicología y sobre las personas. Y él hace pues ese contrapunto entre América ensayística, Europa novelística, para indicar eso. Yo creo que esa es una tarea interesante que podría haber asociada al ensayo, y que creo que en el ensayo de interpretación del ser nacional o continental es importante. Con respecto a la idea de amistad, yo quisiera volver de nuevo al arte y rescatar la idea del ensayo como una especie de artefacto que agencia cortesía, y cortesía fundamentalmente en el sentido de hospitalidad, ¿sí? Yo creo que en buena medida nuestra experiencia con la obra de arte es así. Me parece que nos ayuda a tener una disposición hacia el otro, y creo que en buena medida pues uno podría entender ese problema de la amistad así, digamos, como en términos de mediación frente a la aproximación a la obra de arte, ¿no? Quizás dos cosas más. Una tiene que ver con el rechazo del esencialismo que señalaba Miguel, y que yo creo que ha tenido como soluciones de muy diverso tipo, ¿no? Términos como ensayismo, lo ensayístico, parecen intentar evadir como cualquier cuestión sustancial, ¿no? Pues yo creo que nuevamente América Latina podría ser modélica frente a la manera de nosotros entender los géneros de esta manera. Estoy pensando básicamente algo que en América Latina es importante, y es lo que alguien ha llamado por ahí la tradición del libro monstruoso, ¿sí? Ese libro, digamos, que es indócil y del cual quizás como la consumación más prematura es el Facundo, ¿no? Yo creo que tener, digamos, como una prelación de los géneros históricos o tradicionales frente a lo ensayístico, se habla de espíritu ensayístico también, podría ser una manera a abandonar a la hora de entender este problema. Y yo pensaría que en algunos casos, por ejemplo en el estudio de géneros como la novela, lo ensayístico parece ser un principio muy fuerte a veces de desestabilización e integración, ¿no? Me parece que la novela aprende mucho del ensayo, de esa monstruosidad del ensayo, a medida fundamentalmente que llega, digamos, como a su fin el gran periodo de la novela moderna. Y pensaría yo que algunas formas argumentativas breves, como el aforismo, el escolio, la nota que se mencionaron acá, tienen, digamos, como una potencia igualmente importante en la lírica, ¿no? Aquí hay pues un especialista en el tema, pero me parece que eso podría ser interesante para mirar. Por último, yo quería decir algo sobre la hipótesis de la necesidad de entender al público lector del ensayo. Y en alguna de las lecturas que yo hice de Bourdieu encontré como la importancia que tenía la velocidad del consumo de la obra de arte para establecer una escala de géneros, digamos, más distantes o más cercanos del polo estético o el polo económico. Entonces yo no sé si quizás la temporalidad inherente a la lectura de un ensayo, que podría ser, digamos, diferente a la que implica leer una novela o leer un poema o una crónica, sería una pista interesante, ¿no? Bueno, sería eso, y quizás una coda, y es que en la investigación que yo hice como sobre el proceso de formación del canon ensayístico en Colombia, yo encontré que las antologías jugaron un papel muy importante, digamos, porque tenían una relación fuerte con el tipo de programas editoriales estatales o de algunas iniciativas privadas que, digamos, sentían la necesidad de patrimonializar. Entonces yo pensaría que esfuerzos de ese tipo podrían ser interesantes, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hubo iniciativas editoriales importantes del Estado, digamos, desde el siglo XIX, y allí, digamos, que el ensayo tiene un lugar importante, no como literatura
de imaginación, como se decía en el siglo XVIII, sino como elocuencia o literatura de ideas, ¿sí? Y eso en esas antologías y selecciones tenía, digamos, como un papel civilizador, de iluminación bastante importante, que yo creo que se podría mirar. A mí me gusta mucho a la hora de pensar el problema del lector y más aún del público lector en relación con el tema de la libertad. Yo recuerdo que en la investigación que yo hice cuando leía La Biblioteca Americana de Bello y García del Río, que es de 1823, en una traducción que hizo García del Río del texto de Madame de Staël, el ensayo tiene una relación fundamental con la libertad, digamos, y con la cultura, las instituciones democráticas, y parece, creo yo, estarse inventando otro tipo de lector, ¿no? Entonces, bueno, son ideas dispersas nomás que me sugieren todas las cosas interesantes que ustedes dicen. ¿Seguimos en orden? Bueno, ya que estamos tan ordenaditos. A ver, yo no sé si de pronto ya me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, pero me parece que si bien el profesor Gómez dice que el ensayo pensado como género resultaría útil para alimentar la caja de herramientas, a mí me parece que pensado así no ha sido una categoría mediadora, sino una categoría restrictiva. Porque se lee justamente por la tendencia a pensar los géneros desde una cierta crítica textual, en donde es la materialidad la que manda, y la restricción formal la que manda, la que ha delimitado el corpus ensayístico. Yo considero que la idea de género para el ensayo resulta problemática, sobre todo para pensar el ensayo contemporáneo. Quizá para el ensayo pensado autoconscientemente como ensayo y declarado, ¿sí? Autodeclarado ensayo, le cabe la categoría, pero con esto del boom de la apertura de los archivos, el ensayo como género no nos resulta útil. ¿Por qué? Vamos a una carta, vamos a un diario, vamos a un debate amistoso entre pensadores y nos damos cuenta que la voluntad ensayística está allí, aunque no esté el género. Entonces, en ese sentido, y perdón, me siento un poco rara, increpando, pero considero que la noción de género no resulta tan útil, sobre todo si la idea es ampliar este espectro y la expectativa y los tentáculos de la voluntad ensayística. Eso por una parte. Por la otra, considero que, yo encontré esta misma inquietud en los textos del profesor Claudio Maiz, de la Universidad de Cuyo, y él hace un trabajo desglosa en tres partes el posible alcance de esta inquietud y lo entrega, pone, digamos, todas las fichas, todas las cartas ganadoras en el nivel discursivo del ensayo. Dice, en el nivel discursivo es donde nosotros podemos encontrar todas estas cosas que a nivel formal el ensayo no nos entrega. Pero bueno, no quiero ponerme a explicar porque esa lectura está a mano, está en cielo. Aprovecho de hacer una cuña editorial, digital. Está muy a la mano esa reflexión, pero a lo que voy es a que considero que la noción genérica como tal no nos ayuda para pensar las formas contemporáneas. Pensemos, tuve la lastimosa poca suerte no alcancé a llegar a la ponencia que hubo esta mañana sobre Martín Cerda. ¿La hubo? Sí. Sí. Por ejemplo, en la escritura de Martín Cerda le muestra a uno lo poco útil que resulta la categoría ensayística, y sí la voluntad, y sí la inquietud y la pregunta. Entonces, considero que la clave, por lo menos para el ensayismo, que ya no es ese gran ensayismo latinoamericanista, que es este ensayo de la minucia, como dice Miguel Veda leyendo a Krakauer, que dice el ensayista como trapero, es ese ensayista que se detalla en la minucia y detalla en la pequeña voluntad del que pregunta, del que se cuestiona y del que polemiza. Eso por una parte. Por la otra, en relación con lo que indica el profesor Guerrero,
en relación con la mediación editorial, ¿no? Y la sociología de un público receptor de ensayo. Bueno, algo de eso encontré leyendo justamente a Gutiérrez Girardot, pero en este texto Temas y Problemas para una Historia Social, en donde él nos remite a la categoría de mediación, la categoría adorniana de mediación, y nos remite básicamente a la noción de práctica intelectual. La idea de práctica intelectual y todas las tareas que implica estudiar las prácticas intelectuales más que los textos, solo los textos, quizá nos acerque a ese ejercicio que propone el profesor Guerrero de establecer una sociología de quiénes son los que reciben. Pero establecer una sociología de quiénes son los que reciben el ensayo resulta, no voy a decir que imposible porque no lo he ensayado, entonces no sé si es imposible o no, pero considero que resulta dificultosa si no reparamos en que esa sociología solo es posible si hay una respuesta. O sea, si no hay respuesta, ¿cómo diablos lo armamos? ¿Sí? Entonces, al no haber evidencias de esas respuestas, esa sociología siempre va a ser especulativa, ¿no? Como casi todo en nuestros... Pueden tener cifras duras también. Los estudios de lectura existen muchísimos estudios de lectura con cifras duras. ¿De quién compra cuántas novelas? ¿Sí? Lo digo que esa sociología se puede basar sobre cifras duras que existen en otros lugares. En España hay estudios en Argentina hay estudios sobre la lectura, cómo se dividen, quiénes son los públicos, cuánto compran, cuánto leen al año. No es especulativo, nada de eso. Basada sobre cifras duras, sino no es sociología. Bueno, yo tengo mis reparos ahí porque nosotros sabemos que, digamos, desde la visión del conteo, esa sociología basada en conteo. En encuestas, nada de conteos, encuestas donde le preguntan a la gente, encuestas donde se le preguntan cuántos libros lee al año, por qué se acerca a ese género, qué le ha interesado en ese libro. No, estamos hablando de cosas que hace el CERLAL, por ejemplo, en Colombia los hace el CERLAL, los estudios de lectura. Sí, los tienen en la red allí, no se trata de nada especulativo, no, son cifras duras. Además hay las publicaciones periódicas, por ejemplo, las del 19 a principios del 20 objetivan muy bien al lector. Tú desde el segundo número encuentras en el prospecto comentarios sobre la manera en que se recibió el primer número. Claro, digamos que, a lo mejor la noción de lo especulativo podría suavizarla, pero yo creo que siempre es cuestión de tanteo. Sí, porque... o sea, por más de que queramos creerle a los números, nosotros estamos en sistemas que no alcanzan a contar toda la realidad. Pensemos que nada más en los ejercicios que se están haciendo actualmente en Colombia en relación con la producción y la lectura de la novela. Se estudia desde el número de editoriales que publican novela hasta el número de ventas, ¿sí? Pero eso no nos acerca al efecto si no hay una respuesta crítica. Para allá voy. Es la respuesta crítica sobre el ensayo lo que se puede documentar. Las cifras, por supuesto, pero son cifras hueras, vacías, si no hay una recepción crítica de esa lectura ensayística. Para allá voy. Básicamente, no es que diga yo que su propuesta sea imposible, lo que pasa es que aquí media otra de las formas del ensayo que es o de estas voluntades del ensayo que es la crítica. La crítica como esta voluntad interpretativa del presente. Si nosotros encontramos la posibilidad de documentar eso y de mostrarlo, creo que por ahí podemos encontrar las evidencias para esa sociología de los públicos receptores de ensayo, que es un proyecto, por supuesto, enorme y por supuesto, muy útil en la medida en que encontremos las evidencias. Empiezo por evocar aquí a una de las valientes que se metió en estos temas, que es Susana Zanetti. Es una de las grandes estudiosas de la lectura, ¿no? Siguió cartas, intercambio de ideas muy finamente, ¿no? Cómo se puede estudiar cualitativamente la lectura, además de cuantitativamente, cualitativamente, ¿no?
Otro recuerdo que viene a mí es esta frase de Antonio Cándido que me golpeó desde el principio, en mi primer librito de ensayo, cuando Cándido dice para el Brasil que la literatura del siglo XIX era una literatura sin lectores. Fuertísima afirmación que desgraciadamente nos persigue como una especie de fantasma en América Latina, ¿no? Cuando parece que hay bastantes más escritores que lectores, muchas veces, ¿no? Bueno, comentarios así deshilados. El espacio, en efecto, el tema del espacio creo que es fundamental en el ensayo. También yo he repetido como mantra una expresión de Zizek, cuando la sociedad pasa de la idea de abismo a la idea de horizonte, ¿no? Esto es el ensayo, el momento en que se amplía la visión del mundo de Europa y la visión del mundo no acaba en un abismo donde se cae, donde nos castigan por querer saber, a una idea de horizonte. La parte provocativa de Zizek es que hemos vuelto a pasar a la idea de abismo, según él. Esto ya no me gusta tanto, pero así es. Bueno, me parece interesantísimo. Género, estuvimos viendo en las clases un primoroso texto de Marielle Massé sobre género, y ella mostraba cómo el género funciona no solo como estructurador del texto, sino funciona en la cabeza de quien escribe el texto. Es decir, es una guía de sentido para el que escribe un texto y es una guía de lectura para quien decodifica el texto, ¿no? Que es muy afortunada esto que dice ella. La idea de práctica intelectual, en efecto, el ensayo está muy ligado a la praxis, al momento de... Es decir, el género se muestra andando realmente, se muestra en la propia práctica. Al respecto hay una opinión muy provocativa de un colega argentino que también compartí con los alumnos cuando leíamos el texto de Gustavo. Este colega Gustavo Sorá, que fue alumno de Pierre Bourdieu, dijo hasta qué punto, pensando en el famoso ensayo En tierra firme que me ha dado de comer por tantos años a mí, dice, hasta dónde el ensayo no fue un invento hecho en un estado de campo determinado. Es decir, no es que el ensayista se sienta a escribir y que le caiga la inspiración, sino que a veces es el efecto de campo el que genera también problemas de género, ¿no? También cuando Hoy Libertad hablaba del Dante y de estos incipientes formas del ensayo en Dante, pensé hasta dónde nosotros escribimos el ensayo o es la lengua la que nos escribe a través del ensayo, porque finalmente con el Dante empieza a tener estatuto el italiano, ¿no? Desplazando al latín, y es lo que ha pasado con el francés de Montaigne, con Bacon, el inglés, etc. Hasta qué punto también el ensayo puede ser un efecto del propio lenguaje que necesita hablar en su confrontarse con el mundo, ¿no? El lenguaje, este efecto interpretativo del propio lenguaje, ¿no? Bueno, no se me ocurre nada más que agregar, y no sé si quieren... Exacto. Imágenes para traducir conceptos, y acá aparece el tema de la traducción. Sí. Ya, muchas veces lo que acaba de decir María Clara, yo he pensado así también a lo largo de los años, sobre todo cuando estoy absolutamente agotado con la discusión, ¿no? Pero entonces me doy cuenta de que no hay un fuera de una categoría como género, igual que no hay un fuera de la política, ¿no? Cuando me dicen soy apolítico, por detrás hay toda una política, ¿sí? Y decir que los géneros no existen es una teoría del género también, que tiene ciertas raíces históricas, por ejemplo.
O piensen, ese es un modelo, que fue por cierto un modelo muy frecuente en los románticos, que tiene el efecto contrario. Cada vez que decimos no hay género, se incentiva la búsqueda del género, porque el género no es una sustancia, es un canal de comunicación. El género realmente no encierra a los textos, pero el género es una serie de mensajes de lectura que no están en el mundo necesariamente de la escritura, sino, como estábamos diciendo antes, el mundo de la pragmática. Si yo recibo un texto, por ejemplo, que dice novela, ya inconscientemente el hábitus me está preparando, bueno, para saber que tengo que buscarme una silla o un sofá, ¿verdad? No está tanto en el texto escrito como en las convenciones sociales, ¿sí? Y de hecho, cuando te oía comentar esto, te oía también constantemente hablar de ensayismo y de la forma del ensayo, es decir, que constantemente el género se estaba reactivando, de la misma manera que la antipoesía constantemente reactiva la poesía, ¿sí? Cuando un poeta nos dice que voy a hacer antipoesía, constantemente nos está recordando qué es la poesía, ¿sí? Para poder negarla. Así funciona el género, no como una substancia de los textos, sino como un problema de comunicación, que está incluso más allá de los textos, ¿sí? Y en ese sentido hablaba de una categoría de mediación, ¿sí? No está en el texto, no está en la abstracta literatura, sino que está en todo lo que conecta esos niveles, ¿sí? Sí. Frenzy, y después ahí hay un joven que levanta la mano, no sé si quieren, después abrimos al joven. Sí. Al joven. Abrimos al joven. Primero al joven y luego a los demás. Bueno, no, de acuerdo, pero yo señalaría dos cosas, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me ha parecido curiosa, y es el hecho de que, aunque en el mundo escolar más o menos aparezcan manuales y cosas de ese estilo, no parecería haber una preceptiva del ensayo, que digamos es un tipo de literatura secundaria que es importante. En algo que yo escribí hace poco pensaban que pues no hay unas cartas a un joven ensayista, que yo recuerde, como si las hay a un pintor, a un poeta, a un novelista. Esas no son tan buenas, y otras, digamos, parecidas, ¿no? Y yo pensaría, además de ese dato, que puede ser una curiosidad, el hecho de que parece que de alguna manera la retórica representaba como una salida a los estudios como de raíz más poetológica, pero esa no parece haber sido como una línea muy profundizada en el último tiempo, es decir, que ponga el acento más sobre las formas y dinámicas de enunciación que sobre la naturaleza de los enunciados, en caso de que algo así existiera, ¿no? Entonces yo pensaría que quizás habría que hacer un balance que lo ayude a uno a entender también la teoría de géneros como algo dinámico realmente, y algo que tiene, digamos, un alto grado de contingencia histórica y cultural, ¿no? Me parece que habría que considerarlo en esa discusión. A ver, el joven que El joven, ya. Los jóvenes ya. No, usted joven. No, un punto sobre lo que tú decías del descubrimiento de América. A mí siempre me encanta la idea del descubrimiento de América, porque yo pienso que el ensayo siempre tiene como un lado de alteridad, ¿eh? Siempre es como una escritura otra, uh-huh. Y una escritura que permite justamente de escaparse tanto de la teoría, digamos, de los géneros establecidos de alguna manera, es como una puerta de salida hacia otra cosa. Y siempre pienso en Roland Barthes, que para mí es así como el modelo del ensayista. Roland Barthes decía que la escritura le había permitido escapar de la universidad. ¿Entienden? Así que es la escritura ensayística de Barthes una de las puertas por las cuales él se escapa de pronto de la universidad, es decir, el fragmento, ese tipo de escritura, manteniendo una tensión con las propias escrituras universitarias en Francia, que están tan marcadas por el género de la disertación y por como el paper en los Estados Unidos, etc. Como Barthes en un momento dado prefiere definirse como ensayista porque esto le permite como escapar
ese mundo, ¿no? Y allí en ese punto, quizá para volver a la primera pregunta, ahí es donde yo me siento más cómodo, cuando puedo escapar de la universidad, así, porque soy de alguna manera, siempre me siento como un poco un transfuga, ¿no? En ese sentido no me siento un poco un farsante dentro de la universidad, pero al mismo tiempo me gusta pensar que estoy para poder huir, ¿entiendes? Y el ensayo es esa posibilidad de entrar en otro tipo de discursos que, manteniendo una tensión, un vínculo con lo universitario, escapa en parte de él. Sí, justamente la polémica con Picard. Exacto, Que la polémica con Picard es una polémica entre un ensayista y un universitario, sí, fuerte, entre alguien formado dentro de la tradición de la historia literaria francesa, que es tan fuerte dentro de la universidad, y un hombre que pasó toda su vida como tratando de no repetirse, que es lo que él decía que era propio de su escritura, tratar de no repetirse. Muy bien. Ahora el joven. Ahora, Joven Rafael. Me quedaba pensando respecto de una de las cosas que planteó Miguel, la pertinencia de esta distinción que hace Claudio Guillén entre género y modo. O sea, digamos, del horizonte de la forma y el estilo, al horizonte del género como un contrato pragmático, al horizonte del modo que ocurre cuando un contrato pragmático se vuelve tan característico de una época que se vuelve como una especie de coloración, ¿no? Y quizá podría tener que ver con esto que planteaba Clara respecto de cuando hay una voluntad ensayística que empieza a colorear otras cosas, ¿no? Y me acordaba de dos géneros a los que les pasó algo similar, ¿no? El de la conversación, que fue un género discursivo antes de ser un género literario, y la sátira, ¿no? O sea, del momento en el cual la sátira sirve como un contrato de codificación, comienza a volverse una perspectiva a partir de la cual colorear cualquier otra cosa, lo que hay es que lo satírico empieza a conformar el sentido común y a colorear de cierta manera una posibilidad como de la voz crítica, ¿no? Y me preguntaba si algo parecido no estará ocurriendo con el ensayo, ¿no? Quizá ya no son siempre ensayos a nivel de género, sino hay una manera de construir la voz, ¿no? que asociamos con lo ensayístico, como ocurre con la conversación, como ocurrió con la sátira hace bastantes siglos, y que empieza a contaminar otros géneros como la nota al pie, el escolio, qué sé yo, algunas de las cosas que se han dicho, y viene a ser como una manera de definir también lo que significa la voz del intelectual en una época, ¿no? Una pregunta para ti. Ya va a contestar. No, pero es una pregunta enorme, ¿no? Primero lo de género y modo, que es una distinción que él toma de la tradición. Digamos, ya Goethe, ¿verdad? Cuando hacía teoría del género, estaba trabajando con ese tipo de denominadores. También Alistair Fowler trabaja con la distinción de modo, tipo y de género, y usa la palabra género específicamente para las realizaciones más históricas que hay. Si leen el Deslinde de Reyes van a encontrar también categorías, pero el problema es que cada genólogo, es decir, cada persona preocupada por hacer teoría literaria que pasa en algún momento por esa aduana, tiende a crear una gran variedad de terminología en la que uno acaba perdido. ¿Sí? Entonces yo cuando hablo de género no estoy hablando específicamente de uno de esos niveles que distingue Guillén, ¿verdad? O que distingue Reyes, etcétera, sino que estoy hablando de cualquier subdivisión o división que se nos ocurra hacer en ese gran todo, en ese vasto todo que es literatura, que es un todo operante y que creo que no podemos escapar de él, porque ¿qué estamos haciendo en este cuarto? ¿Vinimos aquí a hablar de novelas? No. Hay gente que viene de Estados Unidos, otros de París, porque la palabra ensayo está convocando algo. Y ese es el tipo de dimensión social que a mí me interesa de ese indicador. ¿Sí? Sergio Ugalde. Para ti. Gustavo, en este nivel pragmático y de la recepción que has puesto en evidencia, ¿no? En la creación del ensayo, en la circulación del ensayo,
y donde mencionas como necesaria una sociología de la lectura, una historia de la edición, una historia de los públicos de ese ensayo. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los archivos, ¿no? Ahí para la constelación de todos estos universos, ¿no? Estos archivos donde se pueden encontrar las cartas, los contratos, las correspondencias entre editores, escritores, proyectos editoriales, lectores, públicos, traductores, sí. Es también parte de tus intereses, ¿no? Porque este nivel del archivo que está atrás, digamos, de todo el proyecto también ensayístico, le ponen un nivel de historicidad o lo ponen un plano de la historicidad muy particular que también me parece habría que resaltar mucho del ensayo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que estoy pensando en una editorial mexicana que tiene una colección de ensayos excepcional y cuyos archivos deben estar todavía por explorar, como por ejemplo Joaquín Ortiz y toda la serie del Volador y los miles de textos que se publicaron allí, tanto de novela como de ensayo. Estoy pensando en algunos de los mejores ensayos de paz, Cuadribio, ustedes recuerdan la edición de Cuadribio, y en tantos otros títulos. Pienso que la mediación editorial tiene un papel muy importante allí, y pienso que la correlación entre el editor y el autor ha sido muy subestimada en muchos aspectos, ¿no? En muchísimos aspectos. Creo que de unos años acá, en Italia, en Alemania, en los propios Estados Unidos y creo que en México también, en otros países, en Argentina también, hay todo un trabajo de primero de estructuración y luego de interpretación de esos archivos editoriales que tienen mucho que decir sobre la manera como la mediación editorial imprime también un sentido en el tránsito del manuscrito al objeto impreso. Ese tránsito es más que una transformación material, tiene también una parte de sentido enorme, y va a condicionar en muchos aspectos la recepción que se vaya a tener de ese tipo de objetos. Yo creo que el trabajo con los archivos ahí es muy importante, que es también importantísimo todo lo que es las cartas de los lectores o los testimonios de los lectores que no están recabados. Muchas veces están en publicaciones periódicas, muchas veces están en archivos de radio, en programas de radio o de televisión que se hicieron en los 60, en los 70, y creo que ahí hay un patrimonio enorme, ¿no? por trabajar primero para constituir esos archivos, para constituirlos como tales, porque en muchos lugares no existen, y luego para comenzar su estudio y entender metodológicamente cómo vamos a abordar esa parte, ¿no? Ya hay, por ejemplo, sé que en Alemania los archivos de Surkamp, hay un grupo que trabaja en Colonia directamente sobre esos archivos. En París hay un grupo que trabajamos sobre los archivos de Gallimard y de los traductores también y de algunos editores. En Italia son los archivos de Mondadori, de las colecciones de Mondadori. Hay varios estudios, por ejemplo, hay un estudio maravilloso que hizo recientemente Carla sobre la traducción, la edición y la recepción del mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría en la Italia de los años 50 y sobre otros títulos, ¿no? Sobre Rulfo en la Italia de los 60. Es interesantísimo ver de qué manera se elabora una imagen también de esas literaturas extranjeras en Europa, pero fuera de esto pienso que la mediación editorial es un horizonte. No es un abismo, es un horizonte cada vez más por venir, y que de allí pueden salir muchos trabajos de investigación, muchos proyectos en los años por venir. Yo creo que es uno de los territorios hacia los que hay que ir. Y en el tránsito hacia la mediación editorial está la cuestión de la sociología de la lectura y de la historia de los públicos. Nos falta eso. Acuérdate de Darío cuando se niega a hacer su manifiesto en prosas profanas y dice por la chatura de los públicos. No sé si te recuerdan ustedes esas páginas de Rubén Darío. Te acuérdate de esas páginas de sobremesa de Silva, donde dice que si pasas la mano sobre una mesa no suena nada, y que si la pasas sobre
sobre un teclado sale música y que los públicos latinoamericanos son mesas y no teclados, ¿no? Recuerda todo esto, toda esta queja sobre los públicos que comienza con los modernistas, pero que exigiría también otro tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, entre documentos privados de mi familia, yo recuerdo las notas de lectura de mi abuela de la poesía de Amado Nervo, por ejemplo. Una lectora apasionada de Amado Nervo, y como eso hay muchos documentos privados, es decir, que dan la medida de la recepción en un momento dado de una obra, en correspondencias, en fin, en muchos lugares. Gracias, Sergio. Hoy comentaste algo sobre editar y publicar. Pero no, eso lo voy a decir mañana. Ah, bueno. Franci, sí. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. No, pues yo estaba pensando también, ahora que estaban hablando de los archivos, pues estaba pensando en las revistas, obvio, que es lo que yo trabajo, que en las revistas uno sí siente también el abismo de las lecturas y los diálogos, ¿no? Y lo que uno puede seguir a partir de esa recepción, que es una ventana así, que está explorada más o menos, pero que además requiere primero una primera aproximación al proyecto, y por eso se queda en el más o menos, porque casi siempre se queda en los proyectos, pero después cuando comienza la historia de la lectura, es decir, de las cosas que circularon por la revista, pues el investigador ya muchas veces está totalmente abrumado, y eso pasa, ¿no? Eso pasa cuando uno hace historias pues a mí me ha pasado, como también uno puede hacer historia de lectura a partir de las revistas, y no solamente de la forma como han circulado las lecturas, las traducciones, y no solo de ensayo, ¿no? Y de cómo se crea, lo que dice Patricia Wilson, cómo se crea también una imagen de lo extranjero, cuando tú hablabas de la imagen que se crea de América Latina, desde América Latina, de una idea de Europa, porque ¿Europa qué es? Pues Europa es una idea de Europa que además varía muchísimo, o tiene un signo en determinada época. Europa puede ser solo París, ¿no? O solo Madrid, y toma diferentes valores también al ser traducidos y al ser mediados, ¿no? Por el traductor, que le da un signo y está cruzado por lo que tú decías, por un interés político, y que también tiene que ver con un problema importante en América Latina, que lo señalaba justamente Gutiérrez Girardot en un artículo que tiene sobre revistas del siglo XIX y principios del XX de Bogotá, y es la denuncia de esa falta de institucionalidad o de profesionalización, espacios de profesionalización de los productores literarios y lectores literarios, que no hay público, ¿no? Entonces las revistas no subsisten en esa Bogotá, que es lo que él se burla un poco, como que él es un poco ácido. Pero sí, a mí me gustan muchísimo las críticas que hace, que se burla justamente en ese artículo del sueño de la Atenas suramericana, ¿no? Porque es buenísimo. La pena suramericana. La pena suramericana. Sí, claro, y que habla justamente de eso, que es muy interesante, y es la pregunta que es un poco lo que a mí me mueve mucho, es ¿qué se lee, por qué se lee y por qué son tan pocos los que leen, ¿no? ¿Cómo se crean esos criterios de lectura y de gusto que en lugar de abrir, cierran los públicos? Muchas veces sí. Sí, y que tiene que ver también un poco con lo que decía Rafa en su charla. ¿Cómo se ha creado ese público que en lugar de abrir el discurso lo cierra, ¿no? Y entonces queda para los escritores de sí mismos, ¿no? Se leen a sí mismos, son los mismos lectores que se comentan a sí mismos. La ciudad letrada, pues. La ciudad letrada, sí, claro. Sí, no, pues No, pero yo tengo un comentario. A mí, por lo menos lo que yo recuerdo de la investigación del caso colombiano es que la difusión del ensayo tiene una relación muy profunda con la instrucción pública, y que en los planes editoriales, por lo menos de concepción estatal, tiene un papel muy importante. Digamos, parece haber como una idea como de mayoría medianamente letrada asociada al ensayo, y desde la definición de esos denominadores periféricos del ensayista, eso está. Recuerda, por ejemplo, que la palabra publicista aparece mucho para definir el tipo de escritor que es el ensayo. El ensayista, perdón, que es alguien que está, digamos, de cara al público y tiene una vocación de escritura más o menos rápida, inmediata, impresionista y de rápida recepción, ¿sí? Es decir, en Colombia, por ejemplo, los estudios de historiadores como Renan Silva han mostrado eso, como en muchos programas de alfabetización, por ejemplo, de gobiernos liberales, la divulgación de ese tipo de escritura, pues, uno no podría llamar ensayística, que es expositiva o argumentativa,
tiene un papel importante. Entonces no parece ser, creo yo, como un discurso excluyente o elitista. Digamos, la relación del ensayista con lo público y con el grupo de lectores amplio, yo creo que es para pensar, quizás, a partir de herramientas como las que sugiere Gustavo, creo yo. Sí, para mí es como un problema a pensar, pero sí me parece que sí lo difunden, pero no es una cosa que sea propia, ¿no? Ven al ensayista un poco como el maestro, bueno, no sé, yo he leído hasta los de los 50, ¿no? Por ejemplo, se presentan como el maestro, un poco como el maestro del que hablaba González Echeverría. Es el maestro que está para iluminar a una masa. No, pero está ese ensayista que escribe en revistas de variedades. Por ejemplo, en Colombia la revista Cromos, que era una revista inicialmente, digamos, para señoritas, pero que después una revista, digamos, cultural. Allá hay gente, digamos, como Sanín Cano, por ejemplo, escribiendo, que son tipos que han traducido a Brandes, que han leído a Nietzsche, a Hipólito Taine, pero que escriben sobre cosas de actualidad. Y ahí, digamos, el ensayo tiene una presencia interesante, como dentro de publicaciones periódicas, como de corte misceláneo. Eso es más o menos como lo que... Sí. En cuanto a ensayo y educación, en México hay un problema gravísimo porque en todos los niveles de bachillerato, ingreso a la universidad, se le pide al alumno un ensayo, pero nadie lo define. Entonces, si se entiende como algo subjetivo, donde el alumno da una opinión personal, le jalan las orejas y le ponen 0, reprobado. O sea, hay una contradicción muy fuerte. Sí, primero Nayeli, sí. A mí me llamó la atención, me quedé pensando en lo que podría resultar del uso del género, pues para entender al ensayo. Me parece una mediación bastante operativa. Y estaba pensando en, si entendemos el género como un hacer compartido, pues como un hacer que llama a unos espacios creados desde antes, espacios que ya han sido habitados por otras personas con la palabra, pues, ¿qué clase de capital común se estaría jugando? Porque entiendo que en esta economía simbólica de la que estaban hablando, hay un capital individual que se mueve y con el que se trabaja, pues, en la escritura ensayística, pero si juntamos esa idea de economía simbólica con la idea del género como un hacer compartido, como una tradición histórica de la que se parte, ¿qué clase de capital común, de capital no individual tenemos ahí? O sea, estoy tratando un poco de pensar en esa economía simbólica como escapándose del liberalismo, ¿no? Como huir del individualismo autoral y del individualismo en el ejercicio de poder del ensayista, para pensarlo más bien como un ejercicio de poder comunitario. ¿Hasta qué punto pues se podría pensar así? Miguel, contesta. Sí, mira, si uno estudia la historia de la teoría de los géneros desde la época antigua, cuando el género era prescripción, ¿sí? Después entramos en el siglo XX, viene Paul Van Tighen, e incluso él acuña la palabra genealogía precisamente para, como dicen, desenmarcarse, es decir, distanciarse de esa tradición prescriptiva, haciéndonos ver que lo necesario es describir, es decir, entender cómo se están usando los géneros, no qué son los géneros, porque allí ya caemos en la prescripción y caemos en discursos de poder, porque el que prescribe es para perpetrar cierto tipo de autoridad. ¿Sí? Horacio, por ejemplo, el que no sabe usar cierto tipo de pies, ¿para qué practica la poesía? ¿Sí? Es decir, el género en esos discursos antiguos es normalmente un medio de preservar categorías de poder, de evitar cambio. ¿Sí? Si pensamos, ya hemos hablado bastante de Bourdieu, pero Bourdieu toca este tema precisamente, ¿sí? Los géneros, sin que nos pongamos a definirlos, lo que nos interesa es ver cómo los definen y cómo se usan, ¿verdad?, esas definiciones y cómo esos discursos, es decir, es un estudio en realidad de horizontes de expectativa. Es decir, qué se está esperando de la práctica del género y de cómo se va a recibir. ¿Por qué siempre se habla de géneros mayores y menores? De géneros marginales y géneros centrales, porque están traspasados, ¿verdad? Son categorías de mediación, pero no son solo categorías de mediación
digamos, intraliterarias abstractas, sino que son también vehículos, ¿verdad?, para movilizar esos intereses, que no necesariamente son literarios, ¿sí? Por Dios, si vamos a una librería, vamos a encontrar teoría de los géneros allí. Vamos a encontrar unas casillas, ¿verdad?, o unas estanterías que dicen poesía, otras estanterías que dicen novela, etc. Está en todas partes, es decir, es un fenómeno social. Y no tienen en sí, ¿verdad?, poder. El problema es quién los usa, cómo se usan, ¿no? Un cuchillo puede usarse para muchas cosas, ¿no? Igual un género literario, ¿sí? Depende de la sociedad, hay que estudiar casos específicos allí, ¿sí? Pienso que la cuestión podría definirse diciendo que toda obra es siempre una solicitud de reconocimiento y que en este sentido la parte colaborativa siempre tiene que estar allí, pero que ese reconocimiento varía en función del capital simbólico que cada género acumula como parte de la definición del campo total. Es decir, hay un momento latinoamericano en el cual la poesía es la definición de la literatura. Y hay un momento latinoamericano en el cual la novela es la definición de la literatura, y hay un momento también en el cual el ensayo parece, aunque sea breve, uno de los lugares de la literatura. Entonces, en la medida en que cada género puede en un momento dado fungir como etiqueta global del campo todo, en esa misma dimensión, pues el reconocimiento que se le puede dar a una persona como practicante de ese género lo sitúa en un lugar más o menos privilegiado dentro del campo literario. No sé si me he explicado. ¿Sí? Perfecto. Andrea Gemmels. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que puede parecer casi un poquito old-fashioned. La pregunta por ¿Qué significa old fashion? porque el estilo me parece interesante en este contexto, porque por un lado se vincula a las cuestiones de género, por el otro lado se relaciona con la marca individual de cada autor, ¿no?, de cada escritor. Entonces, y también es interesante quizás usar el concepto del estilo, porque el estilo abre siempre la dualidad entre forma y contenido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el estilo del ensayo, ¿no? Hay como, es peligroso poner esta pregunta quizás, pero o hay un cierto contenido que le define como tal, como ensayo, una cierta forma, o es el ensayo exactamente este entreespacio, ¿no?, que revoluciona el género, sí, el estilo. What's the question? Sí, bueno, otra de mis lecturas de juventud que estoy ahora... Otra de las lecturas de juventud que estoy ahora recuperando como lectura de vejestud es La voluntad de estilo, de Juan Marichal. Es un gran libro, ¿no? Él plantea, en efecto, la importancia del estilo para entender el ensayo. Y bueno, yo me preguntaba por el estilo del decir y el estilo del pensar, cómo entran en diálogo en el caso del ensayo. Y con Sergio estamos en una cruzada de regreso, en cierto modo, a la estilística, que quedó muy relegada por muchos años de los estudios literarios, y hoy creo que tiene una nueva productividad, ¿no?, en cuanto a la relación, además, bueno, un regreso al tema del estilo ahora con el problema del cuerpo, el problema de la experiencia, la inscripción de lo individual en lo institucional, como define Barthes el estilo. Bueno, es la parte musical, además del ensayo, ¿no?, y la parte personal, el encuentro cara a cara del autor con el lector, ¿no? Bueno, sí. Yo quisiera, en lugar de centrarme en decir que
el problema del estilo es importante para la descripción del ensayo, es que probablemente muchos de los escritores a los que nosotros estudiamos sí les pareció importante tener un estilo. Y en el caso, por ejemplo, de los ensayistas que yo he estudiado en Colombia, eso es visible. Digamos, hay alguna manera de dotar a la prosa de ideas de una especie de factura artística, y eso se nota, digamos, como en el tipo de frase que usan, en el tipo de vocabulario. Yo creo que el ensayo modernista reproduce, digamos, muchas de las claves, digamos, y búsquedas estilísticas que uno creería, digamos, confinadas solamente a la poesía. De manera que eso sí puede ser importante. Y lo otro que yo quisiera añadir es que parece que el término voluntad de estilo es un término heredado de la historia del arte. Es, digamos, algo más de la práctica material de producir pinturas y esculturas que se incorpora, digamos, de manera metafórica a la descripción de un modo de hacer que raya con el arte. Entonces yo pensaría que es importante preguntarse si los ensayistas de los que nosotros nos ocupamos pensaron en buscar un estilo. Por ejemplo, en Gómez Dávila, uno de los autores a los que yo estudio y que llega al escolio, digamos, a la forma mínima, eso es muy evidente. Digamos que quiere escribir de una manera tan absolutamente condensada y minimalista que uno no podría, digamos, como negar que hay un afán de distinción. Y esa distinción en la economía simbólica que en tanto ha rondado por acá es importante. Sería, digamos, como lo que tengo para decir sobre eso. Sí, algo que es más bien como una nota al pie de página, la importancia del estilo a la hora de hablar de ensayo. Si tratamos de reconstruir históricamente qué fue lo que pasó, ¿verdad?, entre cuando Montaigne, ¿verdad?, estaba escribiendo sus ensayos, y pensamos en el marbete, ¿no?, que el nombre que le está poniendo a la cosa, en principio tiene una función estilística. Montaigne no está escribiendo pensando que él va a fundar un género. Eso sería como nosotros los caballeros que vamos a combatir en la guerra de los 100 años o algo por el estilo, muy absurdo. Él simplemente está describiendo algo que tiene enfrente, algo individual, ¿verdad?, una marca individual. Cuando ese origen estilístico se convierte en un problema de género, cuando aparecen los imitadores de Montaigne, cuando aparece el fenómeno social. Viene un lector, Bacon, ¿verdad?, y empieza a escribir cosas que evidentemente se parecen en algunos sentidos a lo que estaba haciendo Montaigne, y le pone el nombre, porque aquí viene lo que Derrida llamaba la ley del género. Aparece el nombre y aparece toda una articulación de poder alrededor. Usa el nombre ensayo. Él va a decir, como buen hombre del Renacimiento, ¿verdad?, que no, la cosa es antigua, aunque la palabra es nueva, la cosa es antigua, Séneca que hacía. Claro, pero aquí tenemos el hombre del Renacimiento que necesita legitimarse y no da prestigio imitar a un contemporáneo, ¿verdad? Tenemos que ir a la antigüedad. Pero, sin embargo, usó la palabra. Y cuando usó la palabra, había ya un signo, de una u otra manera. Después viene William Cornwallis, que es la tercera persona que le pone a un libro el título de ensayo, y no solo eso, escribe un ensayo sobre el ensayo también en ese libro. Y allí nace el género, pero originalmente tenemos un fenómeno de estilo. Es decir, el ensayo no está todo en Montaigne. Montaigne tenemos la obra de Montaigne, una reacción entre su propia obra y esa colectividad que viene después es lo que produce eso que llamamos género, podemos llamarlo tipo literario, como sea, pero hay una comunidad social allí por detrás, ¿sí? Muchas gracias. Yo pienso que con estos tres, con la posibilidad de poner a dialogar a estos tres, bueno, siempre me impresionó esta idea tuya de que para que exista un género no alcanza con que haya alguien que escriba algo, sino importa que haya alguien que lo lea. Y que tal vez, retomando esta idea de Gustavo, sería muy bonito ver este ejercicio de lectura, no sé si se ha hecho ya, entre estos tres autores. O sea, ¿qué leyeron en Montaigne? ¿Qué encontraron, no? Bueno, sí, es lo que hemos estado discutiendo todo Sí. el tiempo. No es eso. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se atreva? Ahora que ya son las 7. Casi a las 7, ¿qué vamos a creer?
Yo tengo una pregunta para el público. Si yo después de todo lo que dijiste le tomé una foto al público, como hace... Yo también. Orhan Pamuk, la única vez que lo vi hacía esto, tomaba fotos del público. Pues sí, que se nos olvida siempre. Sí, yo quería preguntarle a Libertad, y no solamente a Libertad, sino a los que intervinieron esta mañana. El ejercicio que hicieron a mí me impresionó mucho porque no tocaba directamente la poética del género, sino que en distintos lugares lo que ustedes hacían era crear como una ética del género, en la manera como el género permitía o presuponía un posicionamiento frente al otro. Y eso me impresionó mucho en el trabajo coincidente de los tres, ¿no? Entonces, cuando yo no recuerdo exactamente cuál era el término que utilizabas, que era un poco metafórico, hablabas ¿no? Era como espíritu del ensayo, algo... Espíritu ensayístico. El espíritu ensayístico, etcétera. Cuando tú hablas del espíritu ensayístico, estabas pensando en eso, en un etos específico. Sí, un etos conciliador, quizás dos facetas de la experiencia humana que la institución se encarga de separar, ¿no? Que uno tiene que afiliarse a una u a otra, ¿no? Pero creo que el ensayo permite la libertad esa de reunificarse y de ser todo uno cuando mira el objeto, ¿no? Tanto en el modo, tanto lo que le inspira a uno, lo que le hace pensar e imaginar, como el razonamiento a través del cual uno llega a justificar esa impresión, ¿no? Y eso me parece que el ensayo, de alguna manera elimina la censura que otros géneros como el tratado quizás impone de antemano, ¿no? Eso era un poquito de El tema. Categoría público. El tema. Muy bien. Selfie invertida. Bueno, en homenaje a las 7 de la noche no lo hago hablar a Ramón, que trabaja el ensayo cinematográfico, porque eso nos implicaría 3 horas más de debate. Si hacen otra pregunta más, yo también hago otra. Bueno, muchísimas gracias entonces.